Muy bien, entonces hoy es martes, ¿no? Martes para que podamos pasar nuestras clases. Ya estamos por terminar nuevamente este mes. Entonces hay que nomás ponernos a punto de todas las cosas que estamos haciendo o tenemos que hacer. Entonces el día de ayer estábamos viendo la parte de triángulos, ¿verdad? Hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo un par de ejercicios más porque necesitamos practicar. Haciendo una recapitulación de lo que vimos el día de ayer y las anteriores clases. Entonces teníamos que los triángulos, en este caso triángulos rectángulos, tenemos formas de poder calcular, ¿no? Una de ellas nos ayuda a lo que es la ecuación de Pitágoras, otra nos ayuda tal vez la parte de las funciones trigonométricas, ¿no? Saber trabajar con seno, coseno o tangente, dependiendo de qué datos nos esté ofreciendo el ejercicio. Algunos de ustedes ayer sí pudieron hacerlo, otros estaban, creo, un poquito todavía con dudas. Hoy vamos a seguir haciendo ejercicios para que sí podamos comprender más, ¿no? Siempre la práctica nos va a hacer más, como ya les dije, ¿no? Cualquier cosa, la práctica nos ayuda muchísimo. Pero vamos a seguir ahora todavía en la parte teórica, vamos a ver algunos ejercicios más, y luego nos vamos a pasar, yo creo que en esta misma clase, a nuestra parte de práctica, y ahí les voy a dar ejercicios para que ustedes vayan haciendo en el horario de clases. Muy bien, los estudiantes, a ver, déjenme ver esto por acá todavía. Muy bien, André Gorriti y Carla Pérez serían los únicos que nos faltan. Bueno, y Gabriel Sánchez que ahorita va a ingresar. No hay tanto problema, ¿no? Esos estudiantes nos faltan para que así podamos, bueno, continuar así con la clase, ¿no? Ya saben, si en mi próxima revisión no los tenemos con cámara encendida, pues tendrán que pasar a sala de espera, ¿no? A esperar a que reflexionen para poder encender su cámara. Muy bien, entonces ahí estamos en nuestra pizarrita. A ver, vamos a activarlo esto también. Ya está activo. Y vamos a comenzar a hacer el trabajo del ejercicio. Entonces vamos a siempre trabajar con triangulitos por ahora. Entonces venimos haciendo más o menos eso. Entonces, por ahora solo vamos a tener desarrollo de triángulos rectángulos. Entonces, el día de hoy más vamos a dedicarle a triángulos rectángulos, ya para que la siguiente semana estemos pasando a otro tipo de triángulos, que en este caso no son rectángulos. Hemos visto, ¿verdad? En la clasificación por lados y por ángulos. Si lo vemos la clasificación por ángulos, no solo existen los triángulos rectángulos, también tenemos los oblicuángulos y los acutángulos, ¿no? Los oblicuángulos, aquellos que tienen un ángulo tiene mayor a 90 grados, ¿no? Los oblicuángulos. Y los acutángulos, aquellos que tienen todos sus lados menor a 90 grados. Listo. Entonces, a ver, vamos a hacer el desarrollo del ejercicio. Bien, vámonos con otro triangulito, lo vamos a hacer por acá. Muy bien, ahí tenemos un triángulo entonces rectángulo. Ahí está. Todavía vamos a estar ahora en la parte de teoría, ¿ya? Vámonos a la parte de teoría. Bueno, a ver, creo que alguien me preguntaba, ¿por qué siempre en esa forma el triángulo? Voy a eliminar y vamos a calcular otro. El triángulo puede estar así. Sigue siendo un ángulo recto, ahí está el ángulo recto, sigue teniendo 90 grados en una de sus partes, lo que es nuestro ejercicio. Bien, entonces vamos a darnos valores. A ver, indíquenme valores, dos números cualquiera, pueden ser entre 1 y 100, no hay problema, ¿no? Cualquier número. Ahora vamos a ver quiénes están más despiertos el día de hoy. Ya sea por el chat o ya sea por el micrófono, ¿cuál es más rápido tal vez para ustedes? Muy bien, tenemos en el chat 67. Muy bien, lo vamos a poner a cualquiera 67. A ver, 67, ¿qué sea esto? 67 metros. Otro número, cualquiera, 45. Muy bien. A ver, lo pondremos aquí 45 metros y 67 que sea acá.
Les decía, ¿verdad? El día de ayer, ¿cómo saber si el valor de la hipotenusa, que sería la parte más extensa, lo estoy calculando bien? 89. Ya, 89 va a ser para nuestro siguiente ejercicio. ¿Cómo puedo saber si es bien, si está bien ese mi resultado? Porque el lado más largo de mi triángulo también tiene que tener el valor más grande, ¿no? En este caso estoy decidiendo que 67 esté por aquí y 45 esté en uno de sus lados. Con esos dos lados, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular un ángulo. Este ángulo de acá, lo vamos a denominar este ángulo alfa, ¿no? Más o menos así. A este lado alfa y a este lado lo vamos a llamar, digamos, C. Esos dos lados de mi triángulo es lo que yo quiero y necesitamos calcular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente me fijo, tengo dos lados, entonces puedo calcular un tercer lado de mi triángulo. Entonces, lo voy a poner otras letras para que me vaya guiando. Lo voy a poner que esto sea A y que esto sea B. Ahora sí voy a poder tener, no sé, valores. Bueno, tal vez para que el ángulo nos pueda servir un poquito mejor. A esto lo pondré A y a esto lo voy a poner B. ¿Por qué? Porque siempre les decía, ¿verdad? Que el ángulo va a estar al frente de su lado. Entonces, si este va a ser el lado A, entonces este va a ser el ángulo A, ¿no? Para que pueda siempre estar de forma uniforme. Entonces, en esta parte, lo único que nosotros vamos a poder hacer es trabajar de esa forma con nuestro ejercicio, ¿no? Vamos a encontrar este lado que nos falta. ¿Cómo puedo hacer eso? Agarramos la ecuación de Pitágoras. Entonces yo digo, Pitágoras en este caso, la hipotenusa, ¿no? Siempre la parte más extensa, en este caso para nosotros será B. Entonces vamos a tener B al cuadrado, tiene que ser igual a al cuadrado más B, perdón, más C en este caso, más C elevado al cuadrado. Bien, tenemos esas dos, ¿no? La hipotenusa va a ser igual a la suma de los catetos o los lados elevados al cuadrado. En este caso, ¿qué datos nosotros tenemos? Tenemos el dato del valor de B, sí, lo voy a tiquear. Tenemos el dato de A, lo voy a tiquear. Lo que no tenemos es el valor de C. Entonces vamos a hacer uso de las reglas de la matemática. Lo que está sumando al otro lado pasa a restar. En este caso voy a tener entonces que B al cuadrado, B al cuadrado menos A al cuadrado va a ser igual al valor de C al cuadrado. Muy bien, C es lo que realmente estoy requiriendo, es uno de los datos que me piden en este ejercicio. Entonces lo voy a ordenar esto. Entonces yo voy a decir que C al cuadrado, tenemos que hacer C al cuadrado va a ser igual al valor de B al cuadrado, perdón, aquí es menos el valor de A al cuadrado. No queremos que sea al cuadrado, el C solo tiene que ser C, no puede ser al cuadrado. Entonces sacamos raíz a ambos lados de nuestra ecuación. Simplifico, raíz se va con este cuadrado y aquí en la parte inferior solo nos va a quedar el valor de C, pero todo esto nos va a quedar dentro del valor de la raíz. Y ya vamos a ir reemplazando los datos. El valor de B nos indicaba que es 67 al cuadrado, menos el valor de A, que nos dice que es de 45 elevado al cuadrado. Ponemos tal cual en la calculadora, ¿no? Así idéntico. Y lo que vemos ahí lo vamos a poner en la calculadora. Entonces vamos a tener acá raíz de 67 elevado al cuadrado menos 45 elevado al cuadrado. Me dicen cuánto le sale la respuesta. Yo también ya la tengo acá, pero a ver, vamos a confirmar de que podamos haber sacado los mismos resultados. Lo voy a estar poniendo en las unidades. No nos olvidemos que siempre debemos poner la unidad final. En este caso estamos trabajando con metros. ¿Cuánto le sale ese valor? De 67 al cuadrado menos 45 elevado al cuadrado. Muy bien, aquí me dicen 49.63, 49.64. Me quedo con 49.64, su compañera, porque no se olviden que tenemos que trabajar con valores redondeados al segundo decimal. 49.64. Siempre, muchachos, siempre vamos a trabajar. En las calculadoras les va a salir 49.63, déjenme recordar el decimal, 63.86, digamos. Entonces 6 descartamos,
Nos quedamos con 63,8. Este es mayor a 5, por lo tanto pasaría a ser 64. ¿No? Por eso es que vamos a escribir 49,64. Eso tienen que cuidarse un poquito. ¿Ya? En el examen, en las prácticas, siempre vamos a hacerlo con 2 decimales. Hemos aprendido ya la parte de redondeos, ¿no? Hemos visto cuándo va a redondear un número, cuándo va a ser mayor o igual a 5. Entonces ese número va a pasar a redondear. Muy bien, dudas o consultas en este ejercicio. Ojo que todavía no terminamos, ¿no? Porque nos pedía calcular la parte del lado C, ya está, ya hemos calculado una parte del ejercicio, pero también nos falta la parte del ángulo. ¿Cómo yo voy a poder calcular esa parte del ángulo? Entonces me fijo. Tengo, dice, la hipotenusa, entonces sabemos, ¿no? Si le ponemos sus nombrecitos, sabemos que esta parte más extensa es la hipotenusa. Aquí vamos a tener un cateto y este también va a ser otro cateto. A ver. C con B. Ok, C con B, perfecto. Podemos hacerlo C con B, ¿no? Si lo pongo sus nombrecitos de la parte de los triángulos, entonces hemos dicho, la hipotenusa, la parte más larga, cateto, este está al frente del ángulo, entonces ese será el cateto opuesto. Y la línea que se está formando con el ángulo, entonces será el cateto adyacente. Muy bien, ahí está por sus nombrecitos. Entonces tenemos aquí la hipotenusa, tenemos el cateto opuesto y ahora también conocemos tal vez el valor del cateto adyacente. Podemos hacer directamente entre A y C, ¿no? Podemos utilizar tangente. Pero en este caso, a ver, vamos a utilizarlo, lo voy a poner un poquito más para acá, se notan los números. La letra tal vez un poquito, ¿no? Aquí vamos a hacerlo un cortecito para que así podamos ahorrar el espacio. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? A ver, voy a utilizar con tangente, ¿ya? Voy a utilizar el valor de tangente del ángulo alfa, va a ser igual. ¿Qué nos dice la ecuación de tangente? Me dice que va a ser la parte opuesta sobre la parte adyacente. En este caso, mi opuesto es el valor de A, entonces voy a anotar el valor de A sobre el valor de C. De esa forma yo tendría que calcular el ángulo de A, no alfa, lo que nos está pidiendo en este caso. Voy a reemplazar entonces mis valores. Voy a decir tangente de alfa va a ser igual. El valor de A nos dice que es 45 y el valor de C nos dice que es igual a 49,64. Dividimos estos dos, por favor, divídanmelo y me dicen cuánto les sale. Para tangente de alfa va a ser igual. Entonces yo también voy a dividir 45 entre 49,64. Ahora sí. Muy bien, ya tengo la respuesta. Vamos a ver cuánto es. 0,91. Perfecto. No se olviden el tema del redondeo. 0,91. Pero ese no es el ángulo. El ángulo está aquí. Entonces, lo que tengo que hacer es separar estas dos cosas. Entonces, tangente está multiplicado por el ángulo. Y cuando yo voy a separar eso, entonces, según la regla de la matemática me dice, lo que está multiplicando pasa a dividir. Esto sería 0,91 dividido entre tangente. Pero, cuando vamos a separar, aquí quiero que me entiendan, cuando vamos a separar una función trigonométrica de su ángulo, en este caso, digamos, quiero separar el seno del ángulo, quiero separar el coseno de un ángulo, quiero separar tangente del ángulo, en este caso no va a ir así a dividir, va a ir directamente, entonces vamos a poner que alfa va a ser igual tangente, pero va a ir con el exponente de -1, ¿no? ¿Qué estoy aplicando? También regla de la matemática. No quiero que eso esté abajo, sino que vaya a la parte superior, entonces lo hago subir, pero siempre va a ir con signo negativo. Pero más fácil para nosotros tiene que ser que cuando voy a separar una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente, entonces siempre lo voy a pasar con tangente -1 al otro lado de mi ecuación. En este caso sería hacia el lado derecho. Entonces lo paso con tangente a la -1, abro un paréntesis y voy a poner el valor de 0,91 en este caso, ¿no? Porque eso no salió. Y ponemos tal cual en la calculadora. En la calculadora nosotros podemos poner tangente -1. Si ustedes se fijan, hay una teclita que dice Shift en la parte superior izquierda en casi todas las calculadoras.
Hay una teclita que dice Shift, apretan eso y en la pantallita se marca como un colorcito con, bueno, azul, dependiendo de su pantallita, ¿no? Se aparece una letrita S ahí en la parte superior de la calculadora y luego apretan la letra tangente. Y automáticamente les va a salir tangente a la -1, sin necesidad de que ustedes estén poniendo ese valor de 1. A continuación ponen el de 0.91, 0.91. Cierran el paréntesis de preferencia, aquellos que les sale con paréntesis, y luego meditan cuánto les sale ese resultado. Y ese resultado sí va a ser el ángulo con el cual nosotros vamos a estar trabajando en nuestro ejercicio. En este caso, ya tengo la respuesta. Y dice 42.30. Ok, aquí me estoy olvidando algo más. Lo voy a dejar por ahí. Y me da espacio todavía. Esto lo voy a pasar aquí abajo. Muy bien, 42.30 grados. Pero, cuando vamos a estar trabajando en física con ángulos, y de preferencia esto es para física, porque en matemática utilizamos con decimales los ángulos. Cuando vamos a trabajar en física, siempre vamos a trabajar con ángulos enteros. ¿Qué quiero decir eso? Que vamos a tener que redondear nuestros ángulos, ya sea al inmediato superior o al inmediato inferior. En este caso, nos sale 42.30. ¿Con qué ángulo nos quedaríamos? ¿Este se quedaría con 42 o pasa a ser 43? A ver, ¿qué me dice? ¿Con cuánto se queda? ¿Se queda con 42 o este pasa a ser 43? Ok, aquí dicen que pasa a ser 43. ¿Ya? A ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Listo. Si alguien más está tal vez por el chat, entonces vamos a ver. Entonces, para esta parte también recordamos la parte del redondeo. ¿Qué número es el que está después del 2? Bueno, después de la coma en este caso, 2. El siguiente es 3. ¿El número 3 redondea? Ah, ok, perfecto, ya mueven la cabecita, ¿verdad? Entonces, si no redondea, se queda con el valor de 42. Y nos quedamos con 42 grados. Si después de la coma el numerito hubiera sido 6, 7, 8, 9 o 5, recién hubiéramos hecho de que el grado suba al inmediato superior. Entonces, por lo tanto, esto se queda con 42 porque el valor o el número después de la coma o punto decimal es menor a 5. Si eso fuera 0, 1, 2, 3 o 4, entonces no redondea. Pero si fuera 5, 6, 7, 8, 9, entonces sí pasaríamos al siguiente valor. Muy bien, este es el ejercicio. Entonces ya hemos obtenido lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? Nos pedía que calculemos un lado y nos pedía que calculemos el ángulo de nuestro triángulo. Muy bien, terminen de copiarlo y vamos a continuar haciendo otros ejercicios más. Si alguien tiene alguna duda o consulta, también ya está el chat, ahí tienen el micrófono y me la hacen conocer para que así podamos también resolver sus dudas. Listo, muy bien, aquellos que han copiado, perfecto. Estamos bien entonces. Bien, daremos tiempo a los que faltan. Muy bien, continuando entonces con ese nuestro ejercicio. Tenemos este triángulo. Ya teniendo nuestro triángulo, nos dice que la parte más extensa va a valer 45, uno de sus ángulos vale 87 y nos pide que calculemos el siguiente ángulo. También tenemos el lado J y el lado L. Esos dos lados también necesitamos calcular. Entonces tenemos que hacerlo en base a estos nuestros dos datos. Primero, ¿qué es lo que puedo calcular? Voy a calcular el otro ángulo de mi triángulo, ¿no? La parte que me falta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, también en la parte teórica, si no me equivoco, avanzamos de que todo triángulo, en sus ángulos internos, la sumatoria tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, en este caso voy a comprobar. Voy a decir, este cuadradito de acá sabemos que ya vale 90, entonces tengo 90. ¿Qué más? Más 87 más tita, eso tiene que ser igual a 180 grados, ¿no? Todo eso tiene que ser igual a 180. Pero en este caso, tita no conozco su valor.
Entonces voy a restar de 180, restamos 90 y restamos el valor de 87. ¿Cuánto nos va a salir el valor de tita? ¿Cuánto me sale? ¿Ves? De 180 restenlo menos 90 menos 87 y necesitamos encontrar el valor del ángulo tita. ¿Ven? Sería 3. Perfecto, sí, sería solo 3, ¿no? Muy bien. Entonces nos quedamos con 3 grados. Y ya encontramos una de las incógnitas que el ejercicio nos estaba pidiendo, ¿no? Nos decía calcular el ángulo. Muy bien, ya hemos calculado el ángulo y ya conocemos este valor. Vamos a tiquear. Y lo único que nos faltaría sería conocer los otros dos lados de nuestro triángulo. Para eso un poquito más vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Entonces, voy a hacer un pequeño corte tal vez por acá. Y voy a calcular. Para calcular tal vez el valor de J. Entonces voy a ponerlo acá, ¿no? Para J. Esto que no nos interrumpa. Muy bien. Para J. Entonces, J. Veo en los nombres de mi triángulo para ver qué nombre se le ha otorgado a J. Entonces me dice que 45 va a ser la hipotenusa. L va a ser en este caso un cateto. Pero como el ángulo principal o el ángulo que nos daban de dato está saliendo de ese punto, va a ser nuestro cateto adyacente. Y por lo tanto, J se va a quedar como nuestro cateto opuesto, porque estamos trabajando principalmente con este ángulo de acá, ¿no? Podría haber trabajado con este. Si voy a trabajar con este ángulo, entonces L va a ser mi opuesto porque está al frente del ángulo y este hubiera sido nuestro adyacente porque también está, bueno, iba a estar al lado del ángulo, ¿no? Pero trabajaremos con este, con el que nos daba de dato, por eso es que lo anotamos estos nombrecitos ahí en nuestro triángulo. Muy bien, entonces para el cálculo de J, aquí está J, me dice que es mi cateto opuesto. Si ustedes se fijan en las tablitas que tenemos ahí, cateto opuesto de preferencia está con la función seno, ¿no? Hicimos dos triangulitos y ahí vemos con qué funciones trabajaba. Entonces, cateto opuesto de preferencia va a estar con la función seno. Entonces voy a decir, seno de un ángulo me dice que es igual al valor opuesto sobre el valor de la hipotenusa, ¿no? El valor opuesto sobre el valor de la hipotenusa. De aquí, de esta función, de esta ecuación, de esta fórmula, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Conocemos el ángulo? Sí, lo voy tiqueando, ¿no? Tengo el valor del ángulo, vamos a trabajar con 87. ¿Qué más? Conozco el valor de opuesto y me dice que no, lo tiqueo con una X. Y conozco el valor de la hipotenusa y decimos que sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Despejar esta mi ecuación, dejarle libre y solito aquí a la parte de opuesto. Entonces, esto lo puedo mandar al otro lado. ¿Qué voy a tener? Voy a tener entonces que la hipotenusa multiplicado por el seno de un ángulo va a ser igual a mi valor opuesto. Voy a dar la vuelta a mi ecuación, ¿no? Voy a decir que opuesto va a ser igual al valor de hipotenusa por el seno de un ángulo. Reemplazo los valores. En este caso, mi opuesto, mi cateto opuesto, simboliza a J. Bueno, representa a J, entonces lo voy a poner J. La hipotenusa me dice que es el valor de 45. Entonces reemplazo por ese valor, 45. Multiplicado por el valor del seno. Y estamos trabajando con el ángulo de 87. Ponemos todo eso a la calculadora. Entonces agarren, ponen 45 por seno del valor de 87 y luego me dictan el resultado. No se olviden con redondeo al segundo decimal. ¿Cuánto saldría el valor de ese mi ejercicio? Redondeo al segundo decimal. Listo, ya tengo la respuesta. 44.94 me dicen. 44.94, ya tengo dos estudiantes que tal vez me mandan eso, esperemos que esté correcto y esperemos que hayan podido hacer el redondeo todo correcto. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Tengo dos estudiantes que me mandaron 44.94. No se olviden sus cámaras, por favor, algunos los estoy teniendo apagados, no quisiera mencionar nombres, pero están teniéndolo así, ¿no? Ok,
¿Qué más? 1, 2, 3 estudiantes. No se olviden, por favor. La siguiente los menciono. Bueno, ahora solo serían 2. La siguiente los menciono y los voy a poner directamente en sala de espera. Ok, 45. Ya, 45 me dicen por allá. Entonces nos quedamos con 44.94. Y ahora les digo el por qué, ¿verdad? 44.94. En el ejercicio nos salía 44.938, pero ese está redondeado. Ahora, ¿por qué no lo voy a poner este 45? Porque no es ángulo. Solo los ángulos tenemos que trabajar con números enteros. Los lados pueden ir con decimales, pero que en algún caso entonces solo trabajen con 2 decimales. Muy bien, ese es el cálculo de J. Entonces ya tenemos el cálculo de J. Lo único que nos falta es el cálculo de L. Para el cálculo de L también vamos a utilizar funciones trigonométricas. Podíamos haberlo hecho con hipotenusa, como ha sido el anterior ejercicio, ¿verdad? Hemos trabajado hipotenusa, hemos despejado. Podemos hacerlo de esa forma, pero en este caso vamos a utilizar también funciones trigonométricas. Entonces voy a decir para L, para el cálculo de L, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces voy a decir que L, en este caso, es mi cateto adyacente. Y si ustedes se fijan en las ecuaciones, en este caso tendría que yo utilizar la función coseno. Coseno de un ángulo me dice que va a ser igual a la parte adyacente sobre la parte de la hipotenusa. Nuevamente, aquí tengo adyacente y esa es mi incógnita. Entonces voy a despejar, hipotenusa se nos va al frente. A multiplicar, vamos a tener hipotenusa por coseno del ángulo, nos va a dar igual al valor de adyacente. Vamos a acomodar nuestra ecuación. Adyacente va a ser igual a hipotenusa por el valor, en este caso va a ser coseno del ángulo. Voy a pasarlo aquí arribita. Ahora sí, voy a pasar a ya reemplazar todos mis valores. Adyacente me dice que va a ser igual a L. Entonces voy a poner, esto es L. L va a ser igual a ¿qué cosa? Hipotenusa. Hipotenusa es 45. Por, en este caso va a ser coseno. Coseno del ángulo. El ángulo es 87. Ponemos todo a la calculadora y vamos a obtener nuevamente nuestro resultado. Entonces tenemos 45 por coseno de 87. Muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? Por ahí están levantando la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Para el cálculo de J, ¿por qué usamos el ángulo del cateto adyacente? Ya, perfecto. Cuando vamos a trabajar con las funciones, ya sea seno, coseno o tangente, siempre solo vamos a tomar un ángulo de referencia. Ya, en este caso, nos olvidamos que existía este. Nos olvidamos de que existía este valor. Entonces, este ángulo va a servir tanto para el adyacente, para el opuesto, como para la hipotenusa. Para seno, coseno, tangente. Este es el ángulo de operación. Para cualquiera de los tres. Siempre va a ser así. Ahora, si de casualidad nos hubieran dado el ángulo acá, ¿no? En este caso hemos calculado tita. Y nosotros estamos decidiendo trabajar con tita, entonces me olvido de esto y solo trabajamos con este ángulo. Entonces, este trabaja con la función coseno, trabaja con la función seno, trabaja para tangente, va a trabajar para las tres funciones trigonométricas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso es que nos van a pedir que completemos el triángulo, en este caso con todos y sus ángulos, pero nosotros al momento de trabajar solo tenemos que hacerlo, tomar de referencia uno de los ángulos, cualquiera. A pesar de que ya tenemos el dato de los dos, pero podemos utilizar cualquiera de ellos para su operación. En este caso les dije, ¿verdad? Hemos tratado de utilizar 87. Ahora, si nosotros trabajamos con el ángulo de 3, estos datos nos tienen que salir el mismo valor. Puede variar en un decimal, nos puede salir 44.95, digamos, o 97. Todavía puede variar hasta ese valor. Pero ya si esto nos saldría, digamos, el cálculo de J, si utilizamos el ángulo de 3, nos saldría, no sé, 22, entonces algo estamos haciendo mal en el ejercicio, porque nos tienen que salir los mismos valores.
Ya, eso, vamos a trabajar respecto de cualquier ángulo. Muy bien, tenemos algunas respuestas entonces. Me dicen 2.36. Efectivamente, sí sale 2,36. Y vamos a hacer lo que decía su compañera, ¿no? Vamos a comparar y vamos a comprobar si realmente, si yo utilizo el ángulo de 3 grados acá y me olvido de 87, nos saldrían estos dos mismos valores. Voy a dejarlo un poquito más para acá, luego van a copiar, no se preocupen. Entonces tendríamos, ahí está nuestro triángulo, tenemos eso mismo. Y nos abocamos a trabajar con el ángulo de 3. Este es el valor de 45. No tenemos ningún dato más, ¿verdad? Solo teníamos esos datos. Necesitamos calcular la parte de J y la parte de L. Esas dos cosas necesitamos calcular, entonces por lo tanto vamos a hacer. Entonces para L, voy a calcular tal vez primero L, ya que estaba fresquito. Esta parte ahora, donde está J, ahora va a ser esa mi parte adyacente. ¿Por qué? Porque está al lado del ángulo y el que está al frente, que sería L, va a ser mi parte opuesta. Entonces, para L hemos dicho que opuesto va a trabajar con la función seno. Entonces, vamos a poner seno del ángulo, que en este caso son 3 grados, va a ser igual, bueno, lo pondremos todavía de la otra forma, ¿no? Seno del ángulo va a ser igual a la parte opuesta sobre la parte de hipotenusa. Hipotenusa lo llevamos al otro extremo, lo multiplicamos por seno y nos va a dar el valor de opuesto. Acomodamos la ecuación, opuesto va a ser igual al valor de hipotenusa por el seno del ángulo. Reemplazamos los valores, opuesto en este caso es L, hipotenusa es 45, multiplicamos por el seno en este caso de 3 grados. ¿Cuánto le sale el valor de L? Y me dicen cuánto sale. Bien, revisamos por acá el chat. Efectivamente, sale nuevamente 2,36. ¿No? Entonces ya tenemos dos formas de poder calcular, pero siempre y cuando nos hemos basado en el ángulo, ¿no? En el anterior caso hemos trabajado con el ángulo de 87. Mismo dato, 45, mismas incógnitas, J y L. En este caso estamos decidiendo trabajar con el ángulo que hemos calculado, ¿verdad? Nos había pedido calcular el otro ángulo también. Entonces, estamos trabajando con el ángulo que hemos ya calculado, 3 grados. Y con eso nos sale, y sale lo mismo, ¿no? Ahí lo tenemos. 2.36, 2.36. El otro nos tendría que salir lo mismo, ¿no? El cálculo para J. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos coseno del ángulo es igual a nuestro valor adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, hipotenusa por seno del ángulo va a ser igual al valor opuesto. Hipotenusa, perdón, en este caso ya no es seno, no va a ser coseno. Hipotenusa por coseno del ángulo va a ser igual, y en este caso no es igual al opuesto, va a ser al valor de adyacente, ¿no? Entonces ahí ya lo voy despejando el por qué sería mi ecuación. Entonces aquí voy a tener mi valor adyacente ordenando la ecuación, ¿no? Hipotenusa por el valor de coseno del ángulo. ¿A dónde? Adyacente. Ahora adyacente para nosotros es el valor de J. Entonces ahí tengo. J va a ser igual a hipotenusa. Hipotenusa es 45. Esto va a ser, pero multiplicado por el valor de coseno y el ángulo de 3 grados. Por lo tanto, entonces J nos va a dar igual a 44,94. Nuevamente redondeado, ya que nos salía 93,8. Muy bien, ahí está entonces nuestros dos resultados. Vamos a dejar así. Ahí están nuestros dos resultados, ¿no? Hemos calculado con el ángulo que habíamos encontrado, ¿no? Que nos había pedido el ejercicio que calculemos 3 grados. Con esos 3 grados estamos haciendo nuevamente utilizando las funciones trigonométricas, tanto para L, que sería nuestra parte opuesta, y tanto para J, que sería nuestra parte adyacente. Entonces, teniendo esos dos, nos salen los mismos resultados que sacamos anteriormente. ¿Y cómo hicimos la otra parte? Primero calculamos el ángulo que nos faltaba, 3 grados, porque todo triángulo tiene 180 grados.
Entonces tenemos ahí su resta, ¿no? Ya que no conocíamos el valor de θ. Pero aquí, en esta parte, hemos decidido trabajar con el ángulo de 87 porque tal vez es el ángulo principal que nos dio el ejercicio, ¿no? Nos dio un dato con el cual nosotros estamos trabajando. Pero también lo hemos hecho con el de 3, que sería la parte de acá de θ, ¿no? Si trabajamos con 87, entonces dijimos que L va a ser nuestra parte adyacente y J va a ser nuestra parte opuesta. Y ya de ahí realizamos nuestro cálculo. Ahora, también hemos dicho, ¿verdad? Que todo triángulo, pero rectángulo también, o cualquier otro tipo de triángulo, no importa si no es rectángulo, la suma de sus ángulos internos tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta parte todavía no está, ¿verdad? Esto todavía no está. Entonces, hemos dicho 90, porque el ángulo recto vale 90, más 87 y más el valor de θ, tiene que dar igual al valor de 180, porque la suma de los tres de aquí adentro tiene que darnos 180. Si no nos da 180, quiere decir que está mal, entonces no es un triángulo. Un triángulo sí o sí tiene que darnos el valor de 180. Como aquí entonces estaba nuestra incógnita θ, lo hemos pasado al otro lado, ¿verdad? 180 se queda con positivo, 90 pasa con negativo, 87 pasa con negativo. Y nos quedamos en el lado izquierdo solo θ. Ponemos toda la calculadora y nos sale el valor de 3. Y por eso es que aquí θ valía 3 grados y por lo tanto cuando hemos hecho la otra parte, ¿no? Utilizando otro camino para resolver nuestro ejercicio, hemos trabajado con el ángulo de 3 grados. Ya, de esa forma y de esa manera nosotros tenemos nuestros ejercicios. Muy bien, ahora sí se los voy a dejar en algo panorámico para que puedan tal vez copiar y en algún caso hacer zoom hasta donde pueda darles. Muy bien, ahí está. Ese es todo el ejercicio en panorámico. Muy bien. ¿Dudas, consultas tal vez mientras copian? Entonces me las escriben por el chat o activan el micrófono y la pueden indicar. Entonces ahí tenemos nuestros triángulos. ¿Por qué de los 3 grados? Bueno, creo que ya expliqué ahí de los 3 grados, ¿verdad? De dónde sale nuestro ángulo. Entonces, por eso es 3 grados. Ahora, esto no va a ser todos los ejercicios, ¿no? Cada ejercicio tendrá sus ángulos distintos de operación en cada ejercicio. Por ejemplo, en este de acá, la parte de aquí arriba, la que parece horizontal, se llamó adyacente, pero en la parte de abajo, la parte que parece horizontal era nuestro cateto opuesto. Entonces, siempre debemos guiarnos por el ángulo con el cual estamos trabajando, si va a ser adyacente, si va a ser opuesto ese valor. ¿Ok? Entonces, escríbanme por el chat si gustan, activen el micrófono para hacer las dudas o consultas. Entonces, tenemos el ejercicio. A ver. Más o menos así. Ese va a ser nuestro triángulo. Y lo único que quiero es que me lo calculen los lados que faltan, ¿no? En este caso les voy a dar el ángulo acá, que va a ser tal vez de 60 grados. Y les voy a dar este dato de aquí que sea de unos 16 metros. Calcúlamelo cuánto valdría el valor de X y cuánto valdrá el valor de C. Y obviamente también el valor del ángulo, ¿no? Entonces quiero que me lo completen los datos que faltan al triángulo. En este caso, ¿qué le faltaría? Para estar completo le falta otro ángulo porque sabemos que esta partecita de acá ya va a ser 90 grados. Entonces ya conozco el valor de acá. Me falta este ángulo de acá y me faltan dos lados de mi triángulo. Entonces, en base a lo que hicimos, utilizando parte de las cosas que hicimos, calcúlenmelo por favor, el valor de esos resultados, ¿no? Nos quedan como si un poquito más de tiempo, entonces para poder hacerlo. Calcúlenmelo por favor, los lados faltantes de este triángulo. Todavía seguimos en la parte de teoría. Muy bien, el tiempo corre y a ver, vamos a ver qué estudiantes están, bueno, ya así listos para poder seguir aprendiendo, ¿verdad?
O vamos a ver que estudiantes todavía están teniendo debilidades, pero que si no nos ponemos al corriente, muchas veces nos vamos a quedar ahí, ¿no? Y mientras los demás van a seguir avanzando. Entonces, hagamos este ejercicio. Entonces, resolviendo nuestro ejercicio, vamos a tener lo siguiente. No, me dice que encuentra el valor de X y el valor de C. Entonces, puedo ponerle los nombres para poder guiarme, ¿no? Y poder decir a ver cuál es cuál y con qué estoy trabajando. Esta parte de X, pues bueno, sería nuestra hipotenusa. La parte de C sería nuestro opuesto porque está al frente del ángulo. Y la parte de 16 sería nuestro adyacente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular tal vez. En este caso, puedo trabajar con el valor de tangente. ¿Por qué? Porque van a ver, voy a anotar el valor de tangente del ángulo, en este caso va a ser de 60. Me dice que tiene que ser igual a la parte opuesta. Entonces, mi opuesto, según mis datos, es el valor de C. Entonces, voy a poner eso. Ahí está mi valor de C. No tengo su valor, pero se queda como C. Sobre mi adyacente, adyacente me dice que es 16. ¿Por qué he trabajado tangente? Porque tengo mayor cantidad de datos y por lo tanto puedo utilizar esa ecuación, ¿no? No puedo utilizar la función seno y la función coseno, porque ahí me pide que trabaje con hipotenusa tal vez, pero no conozco el valor de la hipotenusa. Pero en este caso me conviene así tangente y voy a conocer el valor de C, que sería nuestro valor opuesto. Despejando, estos 16 tienen que pasar arriba a multiplicar, entonces vamos a tener 16 por tangente de 60 y esto me va a dar el valor de C y voy a poder encontrar esa respuesta. Por lo tanto, entonces C va a ser igual a 16 por tangente de 60. Y anotamos el valor, entonces pongo la calculadora, 16 por tangente de 60 y me sale el valor de 27.71. ¿Qué cosa? Metros de preferencia, ¿no? La unidad con la que estamos tal vez trabajando. Aquí se ha hecho un poco chistoso eso. Ok, listo. Entonces ahí tenemos nuestro primer valor, ¿no? Y finalmente calculo la hipotenusa. Tengo ya los dos lados. Conozco el valor opuesto, conozco el valor adyacente. Puedo calcular tal vez con Pitágoras. Entonces digo, x al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado más el valor de 16 al cuadrado, ¿no? Tenía esos datos. Saco raíz, porque no necesito x al cuadrado, sino solo necesito x, entonces esto se me simplifica. X va a ser igual. Ahora sí, conozco el valor de c. Me dice que es el valor de 27.71 elevado al cuadrado más el valor de 16 elevado al cuadrado. Coloco todo eso a la calculadora. Esta es una de las maneras de poder resolver, ¿verdad? 27.71 al cuadrado más el valor de 16 al cuadrado. Y me sale como resultado, ok, aquí me sale así, 31.997. El tercer decimal es mayor a 5, por lo tanto redondea. Si voy a redondear al 9, este se convierte en 0, pasa 1, se convierte en 0. Y si voy a redondear todo esto, automáticamente me sale 32. Así de número entero. Ahora sí. Así de número entero. ¿Por qué? Porque el tercer decimal era mayor a 5 y los otros dos son 9 y 9. Por lo tanto, entonces se redondea a 32 nuestro ejercicio. Ok, aquí perfecto. Un estudiante me mandó 27.71, x32. Muy buena respuesta. Es la misma que estamos sacando. Un estudiante me mandó 27.31 y me puso 24. Tal vez algo se confundió acá. Tal vez lo restó, puede que sea eso, ¿no? Por eso tal vez le salió 24. A ver, voy a poner resta. Bueno, colocando el resto sale 22 incluso, ¿no? No se olviden que en este caso es suma porque lo estamos haciendo de forma directa. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces terminen de copiarlo, jóvenes y señoritas. Voy a llamar lista y eso sería todo por esta semana. Aquí está la lista.
Y eso entonces sería todo de nuestra clase del día de hoy.